Esto es Cabildeo Digital. El Ministerio de Hidrocarburos ha presentado una propuesta muy parecida también con dos aspectos interesantes. Todas las decisiones se toman en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Y segunda cosa, se abroga la norma que establece que es el Estado boliviano el único que puede participar en la explotación primaria y procesamiento primario de los productos del litio. Si se quita esa normativa, también tendremos una flexibilización para que las empresas tengan una mayor empresas extranjeras o privadas, una mayor participación en la explotación. Se acabó la nacionalización. Sí, el modelo soberano estaría siendo socavado por la propia ley que ha propuesto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segmento de entrevistas de Cabildeo Digital. Hoy estamos de primicias porque vamos a entrevistar a Gonzalo Mondaca del Centro de Documentación e Información Bolivia, porque tiene el contrato con la Uranium, el contrato que ha firmado ILB, es decir, la empresa estatal de litio, con esta empresa rusa que se llama Uranium. El contrato ha sido enviado al Parlamento, pero se mantiene en absoluta reserva, salvo que Gonzalo Mondaca, que está con nosotros, ya lo tiene, lo ha estudiado y nos va a comentar todo a propósito de este contrato. ¿Le sirve o no a Bolivia? Gonzalo, ¿cómo estás? Un abrazo cordial, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar en Cabildeo hablando sobre un tema que nos preocupa a todos los bolivianos porque siempre hemos aspirado o pensado, ha habido un consenso nacional en cuanto a la posibilidad de industrializar nuestros recursos naturales, particularmente el litio, pero eso ni con un proyecto que empezó con esa idea lo hemos podido lograr, ¿no? Ningún recurso natural no renovable se transforma en Bolivia de manera significativa como para que podamos decir que hacemos industria con ellos. Y ahora estamos frente a un tema. Eso, te quiero preguntar si este contrato que ha sido enviado al Parlamento en septiembre, es fresquito, ¿es conveniente para el país o no? Primero quisiera saber tu calificación. Sí, el contrato en realidad está tratando de acortar los tiempos para un proceso que ya se ha hecho bastante largo. La primera convocatoria para desarrollar proyectos de extracción directa de litio, que es la nueva tecnología que el gobierno de Arce ha incorporado en el desarrollo del proyecto, fue lanzada en 2021. Y hasta ahora no tenemos un contrato que corresponda con esa convocatoria. El contrato que se ha firmado con Uranium One en realidad corresponde con otro convenio, un convenio adicional que firmaron con Uranium One en diciembre del 2023. Y ahora se consolida con un contrato que todavía tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y en realidad, al parecer, responde más bien a una iniciativa de relaciones bilaterales, donde tiene un rol importante el viaje del presidente Arce a Rusia, para poder acelerar este esfuerzo de Bolivia por industrializar el litio, procesarlo, extraerlo desde el trabajo del Estado, ¿no? Desde un proyecto estatal. Gonzalo, el 23 que tú mencionas, se firma el primer acuerdo con la Uranium. Ese acuerdo era para una planta piloto por $450 millones. La idea era que la Uranium experimente en esta planta piloto y pueda extraer carbonato de litio
grado batería, cosa que la planta existente, que bueno, larga historia, no ha podido producir. ¿Este contrato es complementario a esta planta piloto o es un contrato separado, distinto? Es distinto, porque son dos métodos de metalúrgicos diferentes. La planta que tiene el Estado boliviano, la YLB, es una planta que funciona con el sistema evaporítico, el famoso sistema de las piscinas, ¿no?, de evaporación solar, donde se fraccionan o se separan las sales hasta lograr una salmuera concentrada que puede ser procesada y de la cual se extrae el carbonato de litio. En cambio, el contrato que se ha firmado con Uranium One es para trabajar con extracción directa de litio, que es un tipo de tecnología diferente, que tiene muchas ventajas para el caso boliviano, pero también tiene unas dificultades bastante serias que el gobierno no ha querido discutir públicamente. Gonzalo, mi pregunta iba a... gracias por esta aclaración que es vital, es importantísima. Pero en diciembre del 23, tú mencionaste este primer contrato, Bolivia firma con la Uranium un primer contrato por $450 millones para una planta piloto, que es lo que yo te estoy preguntando, es si el contrato de septiembre de este año, casi un año después, si es complementario a la planta piloto o es un segundo contrato distinto. Ahí hay que tener cuidado con los términos que ha utilizado el gobierno. Para no pasar por la Asamblea Legislativa ha usado el término convenio. Y lo que ha hecho ha sido firmar convenios con empresas chinas y también con la rusa, y los firmó en enero de 2023 y también en junio de 2023. En el caso del trabajo de Uranium One en el Salar de Uyuni, se firmó un segundo convenio en diciembre de 2023 y ese tiene que ver con la planta piloto que mencionas. Ese convenio ha derivado en un contrato que es el que han firmado en septiembre de este año y que falta una homologación en la Asamblea Legislativa. Entonces, es el único convenio que ha derivado en contrato, podríamos decir. Ya. El primer convenio era de 450 millones y el de septiembre, ya convenio, corrígeme, es por 970. Eso significa que han ampliado la dimensión de la planta. Sí, estaba como convenio en el año pasado y como contrato este año. Esta ampliación del financiamiento también tiene que ver con una ampliación de las expectativas de capacidad de producción de esta planta y con el tiempo que han asignado para poderla consolidar. En la presentación del acto de firma del contrato se especificó que iba a ser un proceso paulatino de incremento de la capacidad productiva de 1.000, luego 9.000 y al final 14.000 toneladas de carbonato de litio de grado batería, y en un plazo de 30 meses. Eso es más o menos 2 años y medio. Y para los tiempos de desarrollo en la industria del litio, de estos procesos de extracción, es un tiempo bastante corto. Entonces, probablemente van a hacer una inversión mayor en personal, en tecnología, para lograr cumplir esos tiempos. Gonzalo, antes de entrar al tema central de dónde sale la plata, la idea de producir 14.000 toneladas de carbonato de litio es nada. La planta que ha fracasado, la que está instalada y que se basa en la evaporación que tú mencionaste, tendría o seguramente tiene una capacidad de 15.000 toneladas de carbonato de litio al año. O sea, esta planta es menor, de menor capacidad. Claro que la primera nunca funcionó, esperemos que esta funcione. Y el otro tema es,
se firmó el acuerdo, tú bien dices, el 2023 para esta planta piloto. Y en un año los rusos no hicieron nada, no pusieron el primer adoquín, no hicieron nada. Sucede que los convenios que firmó la ILB el 2023 eran todos eran convenios orientados a la investigación. Y en esto hay que hacer notar que el Estado boliviano también fracasó en la generación de la información técnica básica para poder desarrollar este tipo de proyectos. El Estado boliviano no ha presentado públicamente un estudio hidrogeológico que nos explique cómo se mueven las aguas subterráneas cerca de los salares, y tampoco ha presentado un estudio que pueda ser certificable sobre la cantidad de reservas que tiene el Estado boliviano. Bolivia tiene 23 millones de recursos de litio. Significa es el total, es un cálculo geológico. Sin embargo, de ese total de recursos, solamente una fracción puede ser explotada por razones técnicas, ambientales, económicas, y eso no ha sido determinado por el gobierno boliviano. Ese error lo sigue cometiendo incluso el propio presidente. Gonzalo, entonces, la planta piloto no se hizo. Ok, o sea, los rusos van a saltar de la planta piloto a una planta de producción de carbonato de litio grado batería, es decir, de máxima pureza. Ok, pero no hicieron ningún estudio hasta el momento, porque no hicieron la planta piloto. Se habla de 970 millones de dólares. ¿Quién va a poner la plata? La plata la va a poner el gobierno ruso. De hecho, los funcionarios de Uranium One están apresurados por desarrollar sus actividades porque tienen un compromiso con el gobierno de Rusia, porque es quien les está financiando. Uranium One es parte de Rosatom, es una empresa muy grande vinculada al Estado ruso, y entonces eso no es difícil, pero sí implica compromisos. Este dinero que se va a invertir en la tecnología y el desarrollo de esta planta de extracción directa de litio va a ser puesto por Rusia. ¿Y cómo se va a pagar? Esa es la pregunta más complicada de responder, porque no hay información sobre ello. Lo que sí se puede esperar es que se vaya pagando a medida que se produzca carbonato de litio y por lo tanto se lo comercialice. No se ha aclarado si se va a pagar en moneda o se va a pagar en producto. Algo que todavía podría implicar también ventajas y desventajas para Bolivia. Gonzalo, ¿quién administraría? Ok, los rusos van a montar la planta. Una planta con otra tecnología que nadie sabe cuál es. Perfecto, ¿quién administra esa planta? ¿O va a ser como la de carbonato de litio, la primera que la construyeron los chinos, terminaron de construir y rajaron, se fueron? Esa planta costó 300 y tantos millones de dólares, los chinos recibieron su plata y se fueron, sin importar si funciona o no funciona. ¿Será lo mismo con los rusos? ¿O los rusos van a operar la planta? Ahí el presidente de la ILB, el presidente ejecutivo de la ILB, especificó que la planta va a ser construida y desarrollada por Uranium One y que la gestión productiva sería ejecutada por la ILB, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que los rusos construyen, transfieren la tecnología, capacitan personal y hacen mantenimiento y reparaciones a la planta, más o menos como la planta de urea en el Chapare, mientras que es el Estado boliviano el que administra la producción. ¿Sí? Entonces eso también nos deja muchas dudas, porque la ILB no ha podido lograr una gestión productiva de las plantas que ya tiene instaladas, ni las piloto ni las de capacidad industrial. Sí, y es todo el misterio en torno a esta nueva tecnología, ¿no?
que tampoco se sabe si los rusos la conocen. Rusia tiene poca experiencia. Las empresas que se han acercado al gobierno boliviano y que tienen más experiencia en el asunto ha sido Citiguam, que tiene una planta de extracción directa en China, mientras que otras empresas que trabajan en la Argentina pues no han entrado a la preselección del gobierno boliviano. Tienen una experiencia en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y esa experiencia ha tenido éxitos en producción, pero ha tenido terribles fracasos en cuanto a la gestión ambiental. Entonces, el principal problema con esta tecnología es que no es una respuesta, precisamente porque hay poca experiencia de su aplicación a nivel industrial o comercial, y en segundo lugar, las pocas experiencias que hay, al menos en Latinoamérica, han mostrado unos impactos ambientales muy negativos. A propósito de eso, tan negativos que en la extracción de litio en el salar de Atacama, en Chile, un estudio de la Universidad de Chile, no sé si la viste, decía que todo el salar se estaba hundiendo a consecuencia de la explotación y por el uso intensivo de agua. Eso hace que el salar se hunda. ¿Hay algún estudio ambiental para la explotación del litio con los rusos, con la uranio? La única información que tendría Uranium One para desarrollar el proyecto es la información que ha desarrollado la ILB en los últimos 15 años. Lamentablemente esa información no es pública, entonces no tenemos certeza de cuál es su calidad ni su profundidad. Siempre se le ha reclamado a la ILB que no presenta un estudio hidrogeológico, y eso es difícil, pero en realidad podrían haberlo hecho en 15 años. Estudios hidrogeológicos en Chile para salares más pequeños han demorado 3 años. Un salar de 1000 kilómetros cuadrados, 3 años de estudio para determinar cómo fluyen las aguas subterráneas, dónde se acumulan las aguas saladas, dónde las dulces, dónde puedes perforar y explotar aguas dulces o saladas sin afectar otras fuentes de abastecimiento. Esas son preguntas clave porque los salares son el punto más bajo de acumulación de agua y acumulan agua salada, pero alrededor tienen agua dulce y esa agua dulce es fósil además. Entonces el sistema hidrogeológico del altiplano sur y la puna andina, que se comparte con Argentina, Chile y Bolivia, es muy complejo. Y eso no ha sido estudiado a profundidad, por lo tanto, no se tiene claridad sobre los impactos. Después de 15 años de explotación en el salar de Atacama, se ha confirmado que el salar se hunde entre 1 a 2 centímetros por año por la sobreexplotación de las salmueras, y que eso también afecta todo el resto de las aguas subterráneas, incluyendo las dulces que están a los alrededores, haciendo que agua que uno podía tener vertientes cerca del salar, es decir, que estaban absolutamente disponibles, ahora el agua subterránea la tienes que buscar a 10 metros de profundidad en los alrededores de Atacama. Eso es una limitación muy grande para comunidades pequeñas, comunidades que viven de la ganadería, que tienen serias limitaciones por el propio entorno para desarrollar agricultura, y que para ellos es más difícil perforar los pozos y obtener el agua dulce que necesitan. Se está poniendo en riesgo entonces todo el sistema productivo de las comunidades que están alrededor de los salares en el sudoeste de Bolivia. Estamos conversando con Gonzalo Mondaca del CEDIP sobre el contrato del uranium con el gobierno de Bolivia. Gonzalo, entonces, este contrato ¿dice algo sobre quién va a ser el proveedor del agua? ¿Quién va a ser el proveedor de la energía? ¿Qué se van a hacer con el saldo ambiental, con el agua contaminada que va a dejar esta producción?
¿Hay alguna línea, alguna mención sobre estos tres temas? Lo ha mencionado, yo creo que por una razón protocolar, es decir, siempre se habla de medio ambiente porque es el tema, ¿no? Uno de los temas de moda, pero no se ha profundizado en qué se va a hacer respecto de la protección ambiental. Y en este caso, el problema no es tan... hay ciertos riesgos, como todas las actividades mineras, con la contaminación, porque no se conoce qué materiales o qué sustancias van a ser utilizadas para lograr la extracción directa del litio. Pero adicionalmente falta investigación sobre la intensidad con la que se van a explotar las salmueras, porque estos sistemas prometen hacer en horas lo que se hacía en meses con la tecnología vaporítica. Eso implica volúmenes muy grandes de salmueras, de aguas saladas que se explotan y se procesan también muy rápidamente y con mucha eficiencia. Hasta ahí la parte positiva, pero la parte negativa es que esa intensidad de explotación puede alterar todo el sistema hidrogeológico, afectar las aguas dulces, como comentábamos, pero adicionalmente genera salmueras residuales o salmueras empobrecidas que ya tienen muy poco litio, en unos volúmenes también muy grandes, y la alternativa es reinyectarlas. Reinyectarlas es un proceso complejo que se ha estado estudiando en Chile desde el año 2020 y todavía no se tiene certeza de cómo desarrollarlo, porque si reinyectas las salmueras empobrecidas o residuales en el mismo salar, diluyes la salmuera virgen que tienes en el fondo, afectas a tu yacimiento. Y si perforas mucho más profundo o en otra ubicación, corres el serio riesgo de contaminar aguas dulces, que son las que utilizan las comunidades. Sería una salmuera que ya está contaminada con otros minerales, con otros químicos. No sabes qué hacer con eso. Vas a hacer, como alguien dijo, no una montaña, sino una cordillera de estos saldos ambientales, ¿no? En este caso sería un efecto no visto de contaminación de acuíferos, algo que es prácticamente irreversible. La contaminación de acuíferos es muy difícil de revertir, casi no se logra. Y adicionalmente, y esto es también en la lógica del programa, una primicia, el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado la resolución 046-2024, que le está eliminando la categoría 4 para la evaluación de impacto ambiental para todas las actividades relacionadas con la explotación de litio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la categoría 4? La categoría 4 es la categoría que implica una investigación multisectorial y una investigación a fondo de todos los aspectos que pueden afectar el entorno ambiental y los factores ambientales. Entonces, contaminen nomás, no hay ningún problema. Exacto, les damos más libertades, flexibilizamos la norma con tal de avanzar rápido con los proyectos de explotación de litio. Eso también implica menores, o sea, no es necesario trabajar con las comunidades, identificar riesgos, no es necesario obtener los permisos de las comunidades, ni tampoco, y es lo más importante, esto no obliga al Estado a hacer una investigación a fondo sobre los posibles impactos en toda la región, porque también, y esto es algo que se está comprobando con cada vez más investigaciones que se hacen, hay una relación entre los salares, hay incluso que está por debajo del suelo, es decir, hay flujos de agua salada y dulce que van de un salar a otro, y esto no está estudiado con suficiente profundidad. En Chile se están sorprendiendo con cada vez nuevas investigaciones. En Bolivia podríamos tomar las previsiones, pero el gobierno está empeñado en avanzar con esto a toda costa. Está acelerado, está apurado porque necesita conseguir plata, ¿no? Ahora, 14,000 toneladas de litio al año, eso es nada en relación a la producción de Argentina y Chile. Ya no hablemos de Australia o China, en fin, nada.
Exactamente, sí, los beneficios son muy pocos para el tremendo riesgo en el que estamos poniendo a todo el sistema, eh, todo el ecosistema del altiplano sur y la puna boliviana. El 14.000 toneladas es apenas una quinta parte de lo que está produciendo ya la Argentina o Chile, más o menos. Y también es importante mencionar que ningún proyecto de litio, ni siquiera esos que han tenido todas las aprobaciones, todos los permisos y todas las facilidades, ha podido cumplir con sus plazos. La extracción, la explotación de litio es un proceso de minería que tiene muchos aspectos nuevos por descubrir, porque no se trata de explotar roca, ¿no? Sino se trabaja con salmueras, un líquido. Entonces hay muchas dificultades y la información que ha generado Bolivia es muy limitada como para poder hacer proyecciones o asegurar los tiempos en los que se va a poder lograr esa producción de 14.000 toneladas. Adicionalmente, los precios tienden a bajar. Cada vez más están por debajo. Bueno, ya el año pasado se sorprendían de que estábamos por debajo de los $20.000 la tonelada, ahora estamos por debajo de los $15.000 la tonelada, acercándonos cada vez más a los $10.000 la tonelada, y las inversiones para la extracción directa de litio podrían no cuadrar los números, porque ya con la producción evaporítica, que es el método más barato, el costo de producción está alrededor de los $7.000 la tonelada de carbonato de litio, mientras que los costos con la extracción directa son mayores. Entonces hay proyectos que se están deteniendo o están elaborando sus cronogramas con la esperanza de que los precios del carbonato de litio suban. Eso lamentablemente depende de muchos aspectos que incluyen incluso el mercado de vehículos eléctricos, que también tiene problemas en este momento. Este contrato, Gonzalo, ¿dice algo de regalías para Potosí? ¿Mencionan la palabra Potosí? ¿Aparece en alguna línea? Efectivamente apareció al momento que se hizo el acto. El ministro de Hidrocarburos y Energía dijo explícitamente que se lo citó a la Asamblea Legislativa que atienda este contrato, que homologue este contrato, porque implica regalías para el departamento de Potosí. Pero aquí surge un aspecto muy interesante que los propios legisladores de diferentes partidos, no solamente el del gobierno, han hecho notar. El tema de las regalías no es un tema que haya sido debatido ni acordado con todos los actores más importantes en este caso. Entonces, todos los legisladores han coincidido que antes de aprobar el contrato con Uranium One tendrían que aprobar una ley de litio que ponga claridad sobre las regalías. Y eso ya las propuestas tienen 2 años, habían 7 propuestas en Potosí el año pasado, se han hecho esfuerzos para compilar y armonizar esas propuestas, pero no se ha llegado todavía a ningún consenso. El Ministerio de Hidrocarburos ha presentado una propuesta muy parecida también, con 2 aspectos interesantes. Todas las decisiones se toman en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y segunda cosa, se abroga la norma que establece que es el Estado boliviano el único que puede participar en la explotación primaria y procesamiento primario de los productos del litio. Si se quita esa normativa, también tendremos una flexibilización para que las empresas tengan empresas extranjeras o privadas, una mayor participación en la explotación. Se acabó la nacionalización. Sí, el modelo soberano estaría siendo socavado por la propia ley que ha propuesto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Está clarísimo. Y la regalía no puede ser igual que una regalía como la del zinc, ¿verdad? Potosí no lo va a aceptar. La regalía del zinc es ¿cuánto? ¿4%? Sí, cerca del 4%, casi 5%. En minería en general está rondando el 5%.
La regalía, según la ley minera del 2014, para el litio y los productos evaporíticos está en el 3%. Entonces ya había muchas quejas respecto de ello, y algo que también llegó a cierto consenso sin que se lo hayan propuesto era igualar la regalía del litio con la regalía de hidrocarburos, o sea, el 11%. Claro, Y eso es algo que pone los pelos de punta a la mayoría de los operadores mineros, porque podría implicar una ley de litio, el debate de una ley de litio podría implicar una revisión de la ley minera. Y la ley minera, tal como está, la 535, es la ley perfecta para los mineros, entonces no quieren tocarla desde ningún punto de vista, ni abrir ninguna ventana o puerta que pueda implicar modificaciones. El acuerdo con la Uranium, la rusa, para la explotación de litio, tiene como marco general el acuerdo del 6 de junio de este año en San Petersburgo entre Putin y Arce Catacora. La foto quedó perfecta. Ese acuerdo, lo dijeron claramente, era litio por diésel, y los rusos han cumplido y han empezado a mandar el diésel, por lo menos 2 barcos que le ha dado no solo diésel, sino oxígeno político al gobierno, y está claro que le han entregado el Salar de Uyuni, o por lo menos una parte. El antecedente de esto, Gonzalo, ¿te acuerdas? En la misma fecha, 6 de junio, la ILB, que estaba a cargo de Carla Calderón, publica, ¿no?, ingenuamente el informe sobre la última licitación que habían hecho. 21 empresas se presentaron y 2 inhabilitadas son las rusas, ¿no? Tanto la Uranium como la Lithium, las dos, Lithium One, Uranium One, pues se aplazaron, no cumplían los requisitos. Este resultado, firmado por el ingeniero encargado de las licitaciones, estuvo en el portal de ILB apenas unas horas. Me imagino que les jalaron las orejas y tuvieron que retirarlo. Y después de eso, pues la Uranium aparece ganando este convenio, y todas las otras empresas quedaron fuera. Hay un acuerdo político esencialmente, más que otra cosa. Exactamente. No se está viendo la experiencia de las empresas en extracción directa de litio en el nivel industrial, que es muy, muy diferente desarrollar experimentación en laboratorio a desarrollar experimentación piloto en campo y luego lograr la producción de escala industrial. La experiencia que hay en la Argentina empezó en 1990. Logró consolidar investigación y una infraestructura en 1998, y a partir de ahí empezó a escalar la producción, pero recién 22 años después logró las 20.000 toneladas de carbonato de litio con extracción directa. En estos días se conoce una noticia que viene de Estados Unidos, de Oregon me parece, que han encontrado un volcán que tiene el doble de reservas que el Salar de Uyuni, 40 millones de toneladas de litio. No es una salmuera, pero es litio. Esto afectará el mercado. Estamos ya a la cola, estamos rezagados, ya como que ya no vale la pena, Gonzalo. Si el mundo siguiera la lógica del gobierno boliviano de anunciar con mucha pompa la cantidad de recursos que tiene, entonces sí podría afectarnos. Pero sucede que no. El mundo de la minería, incluyendo la de litio, se guían por las reservas. Las reservas son la fracción de los recursos que es viable de ser explotada desde el punto de vista económico, técnico, ambiental. Algunos incorporan incluso aspectos sociales. Entonces, la noticia de este descubrimiento de litio en arcillas dentro de un volcán en Nevada, Estados Unidos, es antigua en realidad, no es nueva, es del año pasado ya.
Sucede que ni el gobierno de Estados Unidos ni ninguna empresa que tenga alguna posibilidad de explotar ese yacimiento ha hecho propaganda del asunto, porque solamente se trata de recursos, no de reservas. Por lo tanto, todavía tienen que evaluar cuál será el método metalúrgico más óptimo para explotarlas, si hay viabilidad ambiental para hacerlo, si hay viabilidad económica, y si acaso también podría ser un impedimento la viabilidad social, dependiendo qué pueblos o comunidades viven cerca. Entonces, estos aspectos hacen que la comunidad internacional no le preste mucha atención al descubrimiento de recursos, sino más bien a la certificación de reservas. Y por lo tanto, aunque se pone en duda que Bolivia sea el mayor yacimiento de litio del mundo, eso no va a cambiar mucho las cosas, a menos que Estados Unidos se apresure a certificar reservas y empiece un proceso de prospección y explotación de ese yacimiento. Todavía falta. Bueno, en síntesis, Gonzalo, este proyecto con los rusos es un proyecto político, de acuerdo con Putin, es un acuerdo que no tiene un estudio ambiental, no tiene un estudio del agua, no se sabe de dónde va a salir el agua, pues va a salir de por ahí, pero no sabemos de qué impacto tendrá. La producción, si es que se lleva a hacer, es una producción reducida, no nos podemos entusiasmar, y está el conflicto de las regalías. En síntesis, piano, nadie puede entusiasmarse con este proyecto. Como hay el problema con Potosí, yo creo que si no se resuelve lo de las regalías, eso no va a andar ni atrás ni adelante. ¿Cuál es tu conclusión, Gonzalo? Sí, estos puntos que has mencionado son todos correctos, coincido. Añadiría de la flexibilización de la normativa ambiental para los proyectos de litio, y también el hecho de que los tiempos de explotación son bastante largos y nunca corresponden ni han correspondido con las expectativas de la política. Esto nos está mostrando como conclusión que el país no está preparado para desarrollar un proyecto de industrialización de gran escala, porque no es capaz, primero, no es capaz de investigar y generar información confiable, no es capaz de articularse con las universidades como para tener científicos o comités de científicos que estén asesorando constantemente los proyectos que se quieren emprender, y tampoco ha desarrollado capacidades para comunicar, informar y lograr acuerdos con los actores clave. Entonces, no hay acuerdos con la sociedad potosina, con sus diferentes actores respecto a las regalías, pero tampoco hay comunicación con las comunidades para poder hablar sobre los riesgos o las formas en las que se podrían evitar daños al sistema hidrogeológico y al acceso al agua de comunidades que ya viven estrés hídrico, ¿no? Ya les falta agua para producir, para vivir. Antes de cerrar el programa, ¿quedó algo en el tintero que sea importante de mencionar, Gonzalo? Sí, el gobierno del presidente Arce abordó el proyecto de industrialización de litio proponiendo un cambio de tecnología. Para eso hizo unas convocatorias y se empezó a hablar de extracción directa de litio. De la primera convocatoria se preseleccionó a 2 empresas chinas y una rusa, Uranium One. Se firmaron convenios el 2023 y se prometió que se instalarían unas plantas para el año 2024. No se cumplió porque hay muchas dificultades. No es que haya faltado voluntad, pero hay muchas dificultades técnicas y mucha información que el gobierno boliviano no había producido. Entre junio de 2023 y diciembre de 2023 estaba en la noticia la conclusión de la planta industrial de carbonato de litio de tecnología evaporítica que YLB estaba a punto de poner en marcha. Eso demoró, no pudo inaugurarse en agosto, se terminó inaugurando en diciembre,
Y yo creo que eso también hizo preocupar al gobierno sobre las posibilidades de consolidar la producción de la extracción de litio, ¿no? La explotación de litio. Entonces firman un segundo convenio con Uranium One en diciembre, apuntando a una planta piloto de explotación, de extracción directa de litio, pero ya no en el salar en el que se había pretendido trabajar al principio. Uranium One fue preseleccionada para trabajar en el salar de Pastos Grandes, que es un salar más pequeño, que está más al sur. En cambio, en el convenio de diciembre se le propone trabajar en Uyuni. ¿Por qué? Porque en Uyuni ya hay infraestructura de la ILB, ya se ha hecho investigación, aunque no es pública, pero hay algo más de investigación, también muchos trabajos de tesis que se han hecho sobre el salar de Uyuni y sus salmueras, y también hay un apoyo social, es decir, las comunidades que están más cerca del área de explotación han dado su visto bueno, ¿no? Especialmente a través de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste de Potosí, la FRUTCAS. Entonces, eso allana el camino para que la Uranium One pueda avanzar un poco más rápido. Porque en el caso de Pastos Grandes es un sitio Ramsar, es una zona con mucha actividad turística, las comunidades llevan ahí su ganado porque hay muchos bofedales alrededor, entonces hay un montón de aspectos que todavía tendrían que analizar, además de investigar el propio sistema hidrogeológico. Entonces, este esfuerzo por trabajar con Uranium One y los rusos apunta a acelerar los tiempos y están concentrando todo en Uyuni porque ahí va a ser un poquito más fácil desarrollar la explotación. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por toda esta información. Esperamos tenerte muy pronto y hacer un seguimiento, a ver cada vez que se produzca una noticia sobre este tema, a ver si el Parlamento aprueba este contrato, qué dice Potosí a propósito de esto. En fin, hay un largo camino por recorrer todavía. Gonzalo Mondaca, del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDI. Ha sido un gusto, Amalia, que estén muy bien, gracias por informar al país. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.